Muy buenos días. En la ciudad de Bogotá, los 12 días del mes de febrero de 2019, damos inicio con la audiencia que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Este proceso cuenta con el radicado 2015-231-817, es un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, demandante de la sociedad Agrocampo SAS, demandado el señor Marco Fidel Restrepo Zapata. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio preside esta diligencia Camila Andrea Medina Gómez y me acompaña la doctora Estefanía Rodelo. Las dos somos abogadas del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Voy a solicitar que por favor se presente quien comparece y para prender el micrófono. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Fernando Moreno García, identificado con cédula 183938182, tarjeta profesional 121-129 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección de notificación judicial, calle 64, número 0905, oficina 302, y actúo en este proceso como apoderado de la sociedad demandante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En la diligencia llevada a cabo el día 27 de septiembre de 2018 se agotaron las etapas correspondientes a la audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, llegando hasta la etapa probatoria. En este estado de la diligencia, doy por cerrado el debate probatorio y también voy a hacer la salvedad que, revisado el sistema de trámites de la entidad, así como también el expediente físico, no se evidenció que la parte demandada hubiese llegado justificación alguna a la inasistencia. Por lo tanto, esto tiene unas sanciones establecidas en el artículo 372 y también en el artículo 97 del Código General del Proceso. Ya una vez cerrado el debate probatorio, voy a continuar entonces con esta audiencia y la etapa que voy a realizar es un saneamiento en el sentido de indicar que a esta altura de la diligencia no se evidencia ninguna irregularidad o vicio que devenga en alguna nulidad. No obstante eso, yo le voy a otorgar también el uso de la palabra a la parte demandante para que manifieste si evidencia alguna irregularidad o vicio que venga en alguna nulidad. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. No evidenciamos ningún vicio o ninguna irregularidad dentro del trámite del proceso. Gracias. Gracias. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces continúo con la siguiente etapa, decisión que se notifica en estrados a las partes y que corresponde a los alegatos de conclusión. Doctor, tiene hasta 20 minutos para darnos a conocer sus alegatos, son las 10:13 de la mañana. Ok, doctora, muchas gracias. Muy concreto. Digamos que antes de expresar los argumentos quiero hacer dos precisiones muy corticas. Y es que efectivamente, digamos que la sociedad Agrocampo es una de las empresas más grandes del país, el hipermercado más grande del país. Según lo que aparece en la demanda, hace una publicidad de más de 15.000 millones de pesos en los últimos 4 o 5 años, ahí aparece la certificación. Y quiero llamar la salvedad que la sociedad Agrocampo es una marca notoria. Efectivamente, según la primera notoriedad, como lo puse en el expediente, hasta 2013, y ahorita en febrero, aunque es un hecho sobreviviente, quiero plantearlo aquí ante el despacho, se generó una nueva notoriedad hasta el 2017. Es decir, que para no entrar en detalles, si es una marca notoria, quiere decir que cumple con todos los factores establecidos por la ley andina y por consiguiente requiere una protección especial, y esto es gracias a que se cumplen todos los factores que determina la ley para que sea notoriedad en cuanto a extensión, en cuanto a tiempo, en cuanto a publicidad y en cuanto a todo lo que establece la ley. Pues no voy a explicar qué establece la notoriedad, que yo creo que por el hecho que le trae la superintendencia, eso queda más que definido. Otro factor que quiero manifestarle al despacho es que si estamos acá es porque la única manera que existe para poder cambiar el nombre en una sociedad o para que las cámaras de comercio puedan cambiar el nombre o solicitar una cancelación, y nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, es por solo mediante sentencia judicial. O sea, el hecho de que mi cliente demande a digamos, en un momento determinado, empresas de sitios tan apartados o que ejerce estos derechos no es por capricho,
sino es porque realmente es el único mecanismo que tienen. No hay factores que establecen las cámaras de comercio, no existe ninguna otra medida administrativa, no existe ninguna otra medida, y nos lo ha dicho las cámaras de comercio solamente por sentencia judicial. Entonces el hecho de estar acá, de generar estas inversiones, de generar este tipo de actuaciones, es porque es el mecanismo para proteger nuestro nombre, nuestro principal activo, que como les dije es una marca notoria. Y de hecho, básicamente las diferentes acciones que ha iniciado Agrocampo, digamos que se han dado como resultado de que estas empresas, a pesar de dárseles notificado y dárseles oportunidad, no lo han hecho. Siempre se les da la oportunidad, se les informa, se les dice, digamos que esta es la última ratio. Solamente en aquellos casos de empresas que hacen omisión o nos dicen que hagamos lo que queramos, entonces en ese orden de ideas pues nos toca solamente digamos acudir a estas instancias judiciales. Dicho lo anterior, entonces ya, y no entrar en más detalles, me propongo a establecer, digamos, por qué, digamos, el despacho debe entrar a dictar sentencia. Entonces digamos que son tres supuestos que determina la ley para que exista una infracción marcaria. El primer supuesto es la legitimidad del accionante. En esto quiero hacer énfasis de que nuestra empresa tiene registrada la marca Agrocampo en 19 clases. Pero quiero hacer énfasis básicamente en 5 clases que tienen relación directa con las actividades desarrolladas por el infractor o con lo que desarrolla el infractor, que es la clase 6, la clase 7, la clase 8, la clase 9, la clase 35 y la clase 42. Básicamente, ¿cuáles son las clases? Bueno, no las voy a explicar en este momento, pero quiero dejar claro al despacho que el primer parámetro definido, el primer supuesto, es efectivamente que existe una legitimidad, la cual está demostrado por las 19 clases que tiene registrada mi cliente, entre otras. Hago énfasis en las 6, la 7, la 8, la 20, la 35 y la 42. El segundo supuesto habla sobre la identidad o cofundabilidad entre las expresiones. Es claro, es evidente que en este caso hablamos de Agrocampo versus Agrocampo. Si bien establece el nombre del infractor el 7, esto más que una expresión denota el lugar de ubicación, que está ubicado en Carmen del Trato, en vereda del 7, pero en sí la expresión es Agrocampo versus Agrocampo. Ha dicho la ley y aseguren la decisión 486 que, tratándose de expresiones idénticas, pues el riesgo de confusión es evidente, o se tiene que presumir que existe un riesgo de confusión en ese determinado. Quiero dejar claro que es Agrocampo versus Agrocampo. Y el tercer factor que quiero manifestar, digamos que ya hicieron los dos supuestos, el tercer supuesto es la relación o identidad o intercambiabilidad de los productos que ofrece una empresa con respecto a la otra. En este punto sí quiero, digamos, ser un poco más concreto, y es que, como se puede observar en la factura de venta que anexamos en la demanda, básicamente se observa la marca Agrocampo y se establece que hacen servicios o productos del agro y de ferretería. En ese orden de ideas, quiero hacer énfasis ahora sí de manera detallada que efectivamente mi cliente desarrolla esos mismos productos o esos mismos servicios. Entonces la clase 6 establece toda clase de alambres de púas, andamios, jaulas metálicas para animales salvajes, trampas para animales salvajes, trampas para animales elaboradas en materiales metálicas, protecciones metálicas para árboles, ataduras metálicas para uso doméstico, alambres para atar, dispositivos metálicos, mangos metálicos para cuchillos, mangos de herramientas metálicos, etcétera, 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 gallinales metálicos, cerraduras para caballos, toda clase de herrajes, letreros metálicos, placas metálicas de identificación, que eso lo establece el registro en la clase 6. En la clase 7, para hablar de artículos de ferretería y del agro, clase 7, máquinas y herramientas, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, a saber, abrir latas eléctricas, bombas de alteración para acuarios, máquinas afiladoras de cuchillos, máquinas para la destrucción de alimentos de alimento de ganado, manceras de arado, máquinas atomizadoras, segadoras, trilladoras, taladras de mano eléctricas, máquinas esquiladoras, máquinas para la industria lechera, etcétera, 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 incubadora de huevos, bueno, en fin. Clase 8,
herramientas, instrumentos de mano accionados manualmente, armas blancas, navajas, cortaplumas, mazos, cuchillos de caza, serruchos y sus mangos, hachas, hachetas, horcas de uso agrícola, arpones para pesca, instrumentos y piedras para afilar, alicates, martillos, tenazas, cortafríos, destornilladores, aparatos, instrumentos para sacrificar y desollar animales, esquiladores, etcétera, 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 sino para no leerlas todo lo que dice la descripción. Clase 20, camas para animales, casas, casetas para animales, guacales para animales, cojines para animales, cuñas para animales, lechos para animales, jaulas de embalaje, panales de miel, cestas de pesca, etcétera. Todo eso, o sea, estoy hablando de todas las clases relacionadas para el tema de agro y ferretería. Clase 35, servicios de hipermercados o supermercados, servicios de compra y venta a través de teléfono, televentas, ventas a través de internet, medios electrónicos, de todo lo relacionado con lo que acabamos de hablar. Y clase 42, entre otros, clase 42 establece la clase 42, que es la más vieja de los registros. Es un registro del año 90 y algo. En ese tiempo no existían las tres clases últimas de servicios. La clase 42, servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente los relacionados con productos veterinarios, agropecuarios y ferretería. Es decir, que en esta idea queda claramente establecido que los productos o los servicios que está desarrollando el establecimiento de comercio efectivamente son totalmente relacionados con los productos y servicios que tiene debidamente desarrollada mi puerdata, además del nombre y la enseña comercial que tiene también debidamente inscrita y que reposan todos estos todos estos certificados dentro del expediente. Y quiero hacer una clara, digamos, que me es importante. Me parece importante dejarlo como precedente acá, teniendo en cuenta algunos otros procesos que se han desarrollado tanto acá en la superintendencia como en el tribunal, y es respecto al artículo 12 del Código de Comercio, en virtud del cual establece que se presume, entre otros, que el registro mercantil que realiza que establece el artículo 12, digámoslo acá, que establece que se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrito en el registro mercantil, es decir, que el registro mercantil se presume que es que se ejerce en actos de comercio. Y efectivamente quiero hacer énfasis porque ya se han dado muchas discusiones acá dentro de la superintendencia y dentro del mismo tribunal en el sentido que es usar. ¿Qué es usar? Es claro pues que aquí hay una factura, pero hago la salvedad para aquellos casos donde no han anexado factura, en el sentido que se presume que el hecho de estar inscrito en un establecimiento de comercio, se presume que ejerce el comercio individualmente, que no exista pruebas sobre uso. En este momento no aplica, pero sí tenemos como lo podemos observar dentro del expediente, tenemos una factura donde mostramos el uso. Y es que eso ya lo ha dicho esta tesis mía, en virtud de la cual o que hemos manifestado, ya ha sido corroborada 2 veces por el tribunal. Y ha dicho el tribunal que se concluye que por el solo hecho de tener un establecimiento de comercio registrado es una infracción, dando a entender que esto es una procedura y no necesariamente se tiene que demostrar el uso. Y así lo dijo el tribunal dentro del trámite 2014-200-805 del Tribunal Superior de Bogotá, minuto 943, en el proceso de Agrocampo SAS versus Liris Raquel Rodríguez Díaz, propietario de Agrocampo Tula Viejo. Y lo dijo, pues bien, textualmente, pues bien, aunque en el presente asunto no pudo constarse que el establecimiento de comercio Agrocampo Tula Viejo estuviera abierto al público y en funcionamiento, pues fueron infructuosos los intentos de la parte actora para hacer llegar un requerimiento sobre su uso no autorizado del nombre,
Lo cierto es que el uso a que hace referencia el artículo 192 de la decisión 486 de 2000, según indicado en la interpretación prejudicial y efectuada para este asunto, abarca el identificar una actividad comercial o establecimiento de comercio, lo que en este caso se configura por el simple hecho de que existe un registro mercantil que autorice el uso del nombre Agrocampo Tulo Viejo para un establecimiento de comercio en dicho municipio, pues ello implica el riesgo latente de confundir al consumidor o de generarle riesgo de asociación con la empresa Agrocampo SAS, sus productos, sus servicios. Eso lo dijo ya el tribunal dentro de ese proceso y ratificó esa posición también en otro proceso que se llama Agrocampo SAS contra Agrocampo Fumigaciones SAS, es expediente 2015-288-774, y manifestó: dice, el mismo registro mercantil que por mandato legal genera unas consecuencias, entre otras el que está registrado realiza actos de comercio. Ahora bien, los criterios de este despacho han sido que la utilización de un signo idéntico similar a una marca, siempre que pueda generar en el mercado un riesgo de asociación a confusión, genera una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre esa marca, independientemente de que el signo en cuestión se utilice para otros propósitos de identificación, ya sea para la identificación del empresario o su actividad actividad empresarial, es decir, a título de nombre comercial, o para lo que interesa en nuestro caso, para la identificación de papelería por un establecimiento de comercio, esto es a título de enseña comercial. Entonces yo pienso que está más decantado el tema del uso y que efectivamente es una presunción de uso el solo hecho de que exista una inscripción en el registro mercantil. Por último, quiero hablar de la indemnización, y en este caso pues digamos que nos acogemos a las indemnizaciones preestablecidas, establecida por la ley, y específicamente hacemos referencia a la descrita en el literal C del artículo 243 de la decisión 486, que establece C, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. En este caso, pido al despacho que tenga en cuenta que tenemos 5 clases debidamente relacionadas, que son la clase 6, la clase 7, la clase 8, la clase 20, la clase 35 y la clase 42, conforme pues a la descripción que hice ahorita. 1, 2, 3, 4, sí, 6. Y en este sentido, pues le pido al despacho, teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto 2264 de 2014, lo que tiene que ver con la tasación, que señala pues que la tasación se dará, o dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de 100 salarios mínimos vigentes por cada marca infringida. Y pues no sé si de igual manera pues hago énfasis de que estamos hablando de una marca notoria. Efectivamente hablo de las 6 por los temas que ya dije, que tiene que ver con ferretería, la 7 igual máquinas y herramientas, agrícola, la 8 tiene también herramientas de instrumentos de mano, la 20, la 35 y la 42. Pienso que queda más que claro lo manifestado, y agradezco el despacho por su tiempo y por su celeridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, una vez escuchados los alegatos de conclusión, se continúa con la siguiente etapa de la audiencia de decisión, que se notifica en estrados a las partes y que corresponde a la sentencia. Entonces, estando en este estado de la diligencia, el despacho, pues como le advirtió anteriormente, no evidencia ninguna nulidad o vicio que pueda venir, pues en alguna nulidad que impida proferir un fallo de fondo. Entonces voy a continuar con la sentencia. Lo primero que se entrará a analizar es la legitimación por activa de la parte demandante. Entonces, sobre la titularidad de la marca, tenemos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la decisión 486 de 2000, se indica, abro comillas, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Cierro comillas.
En esta medida tenemos entonces que quien se encuentra debidamente legitimado para poder acceder o para poder interponer este tipo de demandas por infracción a derechos de propiedad industrial es aquel que tiene la titularidad de la marca, es decir, del derecho de propiedad industrial, como se señaló, según lo dispuesto en la decisión 486 de 2000, razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisión o no de una infracción, es necesario verificar que por la parte accionante se haya demostrado la existencia de este derecho o que cuenta con este derecho o con esa titularidad de la marca. Entonces, en el presente proceso se encuentra efectivamente acreditado que la sociedad Agrocampo SAS es titular de las marcas, marcas denominativa Agrocampo y también de las marcas mixtas Agrocampo y Agrocampo con la expresión todo en veterinaria, teniendo en cuenta también que pues en las mismas certificaciones se especifica que esta parte de todo en veterinaria es concedida como explicativa de la marca y de ese aspecto pues dan cuenta las certificaciones expedidas por esta entidad, es decir, por la Superintendencia de Industria y Comercio y que se encuentran a folios 33 a 46 y sus anversos del cuaderno 1. En ese orden de ideas, siendo Agrocampo S.A. la titular de las marcas antes aludidas y que son objeto también de controversia en este proceso, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto, al tenor de lo señalado en el artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Ahora nos vamos a centrar en el aspecto relacionado de la infracción alegada por la parte demandante. A efectos de establecer la infracción a los derechos de propiedad industrial de Agrocampo SAS, se parte por señalar que para ello debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 155 de la decisión 486 de 2000, específicamente lo correspondiente al literal D que establece lo siguiente, abro comillas. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos. Literal D. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. A partir del contenido pues de dicha norma, para que se configure la infracción a un derecho de propiedad industrial, es necesario también tener en cuenta tres aspectos, que voy a enumerar cada uno de ellos en este momento y posteriormente los iré también desarrollando en la parte emotiva de esta providencia. El primero, el uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor. Segundo, la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado y tercero, el riesgo de confusión o asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados pues esos elementos, corresponde entonces proceder con la protección del titular de las marcas que están siendo alegadas, el titular del derecho de propiedad industrial. En ese orden de ideas, como lo mencioné anteriormente, procederé entonces a realizar el análisis de cada uno de estos puntos. El primero de ellos es el uso en el comercio del signo presuntamente infractor. Si bien el abogado de la parte demandante mencionó en sus alegatos de conclusión que se habla de una presunción de uso, pues en este expediente vamos a evidenciar o vamos a ver cómo se logró probar por parte de la demandante el uso del signo infractor. Lo primero que entraré a analizar es si se probó que el señor Marco Fidel Restrepo Zapata usó los signos de titularidad del accionante, y para esto pues la parte demandante allegó el siguiente material probatorio. En primer lugar, tenemos a folio 7 del cuaderno 1 unas fotografías que dan cuenta, una de ellas de la factura de venta número 3181, en la que se evidencia que se adquirió un juego de llaves hexagonales en el establecimiento de comercio del señor Marco Fidel Restrepo Zapata, pues así se indica en la parte superior de la factura, y al lado de esa fotografía se encuentra pues el producto adquirido por la parte demandante. Posteriormente, a folio 8, se evidencia también la factura, pero ya en medio físico, ya no en fotografía sino en medio físico, que se nombró anteriormente. Posteriormente, a folios 16 y 17, tenemos unas capturas de pantalla del registro mercantil del establecimiento de comercio Agrocampo el 7, en el que se evidencia que su propietario es el señor Marco Fidel Restrepo Zapata.
Eso a folio 16 y a folio 17, que está matriculado como una persona natural. Por medio de este material probatorio, se permite concluir que el demandado ha hecho uso de la expresión agrocampo el 7 para identificar su establecimiento de comercio, en el cual comercializa productos de ferretería, pues tal como se puede apreciar en la descripción del producto que se mencionó anteriormente, que fue uno de los primeros que se indicó, es decir, la factura de venta número 3181, que elaborante a folio 8 del cuaderno 2, y también la captura del registro mercantil, en donde se observa que en el establecimiento de comercio el demandado tiene como actividad económica el comercio al por menor de artículos de ferretería. Esto, como lo mencioné, se evidencia a folios 16 y 17 del cuaderno 1. Específicamente a folio 17, en donde se indica, abro comillas, actividades económicas 4752, comercial por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Ahora bien, ya decantado lo anterior y teniendo en cuenta que se probó efectivamente, en este caso, el uso por parte del demandado, y continuaremos con el siguiente punto, que es la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Entonces, aquí se abordará también el segundo punto de la fijación del litigio, tal como se mencionó en la audiencia llevada a cabo en el mes de septiembre, el 27 de septiembre de 2018, en donde en el segundo punto se indica, verificado lo anterior, determinar si el uso de la expresión agrocampo que hace el demandado en desarrollo de su actividad comercial infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca agrocampo. Es así, pues se determinará si ese uso por parte del demandado constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre sus marcas mixtas y nominativa agrocampo. Para dar respuesta a este punto es necesario realizar el correspondiente cotejo entre los signos, el usado por la parte demandante y registrado por la parte demandante, así como el que usa en el mercado la parte demandada. Para ello se tendrá en cuenta, en primer lugar, pues la expresión agrocampo el 7, la cual es usada por la parte demandada, que se evidencia en el registro mercantil del demandado, del señor Marco Fidel Restrepo Zapata, que de obra folio 16 del cuaderno 1, frente a la expresión agrocampo, que es el signo registrado por la parte demandante para la clase 42 y que se encuentra en el folio 34, al anverso del folio 34 del cuaderno 1. También se va a entrar a comparar el signo agrocampo que usa la parte demandada y que se evidencia en la parte superior izquierda de la factura de venta que mencioné anteriormente y que obra folio 8 del cuaderno 1 frente a la expresión agrocampo de la marca de la demandante registrada para la clase 42 que se encuentra en el folio 34 anverso. Para efectos de esta sentencia, el análisis se dividirá primero en el cotejo entre signos de nominativo mixto y segundo entre signos mixto y mixto. ¿Es correcto? Entonces, para efectos de esto, de esta manera, el análisis de los signos objeto de debate se realizará de conformidad con las reglas de cotejo de los signos mixtos establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha señalado que tratándose de este tipo de signos debe determinarse cuál es el elemento predominante. Esto es el denominativo o figurativo. Para establecer lo anterior, no debe perderse de vista que el referido tribunal ha señalado lo siguiente, abro comillas. En general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. Eso es del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 12 IP de 2014. Con base en lo anteriormente expuesto, el despacho evidencia que en los signos en conflicto el elemento predominante es el denominativo y por lo tanto se entrará a analizar de la siguiente manera. Para el primer caso, el cotejo entre signos denominativo mixto, agrocampo el 7 versus el signo de la sociedad demandante. En este punto es importante señalar que respecto a los signos registrados por la parte demandante,
En el caso concreto, la marca objeto del presente análisis corresponde a la registrada para la clase 42 con certificado número 144503, que se puede evidenciar en el folio 34 en el anverso, y la clase 6 con certificado número 498079, que se encuentra en el folio 45 del cuaderno 1. Todas de conformidad con la documental aportada, el demandado a través de su establecimiento de comercio Agrocampo el 7 comercializa productos de ferretería, los cuales se encuentran aparados por los registros de la demandante para las clases 6 y 42 de la clasificación internacional de NISA. Así las cosas, se tiene que la marca registrada para dichas clases de titularidad de la demandante está acompañada por la imagen de una cabeza de un animal junto con las expresiones agrocampo y todo en veterinaria. Sin embargo, debe señalarse que dicho elemento figurativo no tiene fuerza distintiva, puesto que frente a la parte denominativa es posible determinar que esa tiene mayor distintividad en los consumidores, pues estos llaman a las cosas por su nombre, de ahí que las palabras incluidas en la marca tengan importante fuerza distintiva. Ahora bien, es importante también mencionar que la expresión todo en veterinaria puede ser analizada como un eslogan, toda vez que dentro del establecimiento de la demandada se comercializan productos relacionados con veterinaria. Por tal razón, la mayor fuerza y recordación de los signos registrados se encuentran en la expresión agrocampo. Adicionalmente, pues tal como se menciona también en las certificaciones allegadas por la parte demandante, dicha expresión, es decir, todo en veterinaria, es una expresión explicativa. En ese orden de ideas correspondería en principio hacer un cotejo entre las expresiones agrocampo y agrocampo el 7. Sin embargo, para el caso en concreto, la expresión el 7 no es relevante para el cotejo, pues ella no cumple con una función de identificación, sino simplemente indica el lugar en el que se encuentra ubicado el establecimiento de comercio de propiedad del demandante, que para este caso corresponde a la vereda el 7, Carmen de Atrato, Chocó, y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la decisión 486 de 2000 no podrá ser apropiable por indicar la procedencia geográfica a la que se hace referencia en el signo usado. En esta medida y como conclusión de lo anterior, pues este despacho realizará el cotejo entre las expresiones agrocampo de la demandante y la expresión agrocampo usada por la parte demandada. Para este análisis es importante recalcar también lo señalado en el proceso 84 IP de 2015 y 12 IP de 2014, en donde se establecen las reglas para analizar el cotejo entre signos en los que tiene preponderancia el elemento denominativa. Aquí nos dan a conocer, o en estas interpretaciones nos da a conocer, tres aspectos importantes. Uno, la similitud ortográfica, abro comillas, se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos presentan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, cierro comillas. En efecto, en este proceso el despacho advierte que el signo usado por la parte demandada se encuentra presente la expresión agrocampo, que reproduce la estructura ortográfica, fonética e ideológica de la marca registrada por la demandante para la clase 42, artículos de ferretería, y la clase 6, la cual cobija artículos de ferretería metálicos, certificado 498073 a folio 45. Lo anterior en razón a que la expresión agrocampo utilizada por el demandado se escribe de igual forma en todos los signos del demandante y es pronunciado de la misma manera e ideológicamente evocan lo mismo, pues esos pueden ser relacionados con el agro y el campo. Ahora bien, al respecto, quiero señalar algo muy importante, y es que el despacho, como se han podido dar cuenta, solamente ha hecho mención de dos de las clasificaciones en las cuales está registrado el signo. Esto debido a ¿qué? A que revisados los demás certificados o las demás certificaciones, pues se evidencia que las demás van dirigidas también al tema solamente de agro, y de las pruebas en cuanto al uso de la marca, que es algo que efectivamente se vio en el proceso. La marca es usada, o según la factura que se encuentra folio 8 del expediente en el cuaderno 1, para temas de ferretería. No se evidenció nada usado para el tema del agro, es decir, para temas de veterinaria y demás que se encuentran registradas, o los otros signos o los demás
signos distintivos de la parte demandante. En ese orden de ideas, el despacho por eso centra su especial atención en cuanto a estas dos certificaciones, que son las que en especial nos dan a conocer que la marca Agrocampo de la parte demandante está registrada para estos productos de ferretería. Ahora, continuamos con el segundo caso, y es el cotejo entre signos mixtos, que es el de Agrocampo, como mencioné, está en la factura, en la parte superior izquierda de la factura de venta, versus los signos de la parte demandante. Frente a este caso, pues también nos encontramos en un escenario donde el elemento preponderante del signo usado por la demandada es la expresión Agrocampo, y como ya se estableció en el caso anterior, el elemento preponderante de los signos usados por la demandada también es la expresión Agrocampo. Por tal razón nos encontramos en el mismo evento anteriormente descrito, en donde se realizó el cotejo de las expresiones Agrocampo versus Agrocampo, y como ya se concluyó, la demandada se encuentra ejecutando un comportamiento que puede causar riesgo de confusión entre los consumidores, debido a la semejanza que existe entre los signos confrontados, toda vez que los signos tienen similitud ortográfica, fonética e ideológica. Al respecto, pues el despacho resalta que pues salta a la vista, y es muy claro que en cuanto a la parte denominativa es exactamente igual los dos signos usados tanto por la parte demandante debidamente registrado, como por la parte demandada, que pues lo encuentra o lo está usando mediante su establecimiento de comercio para la venta de productos de ferretería. Ahora, en cuanto al riesgo de confusión o asociación, teniendo en cuenta que se encuentran probados los dos anteriores aspectos relacionados anteriormente, corresponde determinar la situación descrita, que la situación descrita representa un riesgo de confusión o de asociación en los consumidores. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 85 IP de 2004, sostuvo que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, posición que ha sido corroborada en varias decisiones por dicho tribunal. En ese sentido, el mismo tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión. Uno, la confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado con la creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios. Y la segunda es la confusión indirecta, que es la característica porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Esto de conformidad con lo dispuesto en el proceso 109 IP de 2002. Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, proceso 423 IP de 2015, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismos considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior, existen 4 escenarios que dan lugar al riesgo de confusión. El primero, que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos. 2, o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios. Y 3, semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios. 4, semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos. A partir de lo anterior y con base en las pruebas aportadas en el expediente, las cuales pues vale la pena en este punto manifestar que no fueron controvertidas tampoco por la parte demandante, no solo porque no hubo contestación de la demanda, sino que pues también hay que aplicar las sanciones previstas en los artículos 372 y 97 del Código General del Proceso. El despacho pues encuentra que en el presente asunto está acreditado el riesgo de confusión indirecta entre las marcas de la demandante y el signo utilizado por el demandado, tanto por la similitud o semejanza existente entre estos, la cual fue pues estudiada en el punto anterior, como porque el signo utilizado por el demandado distingue productos y servicios idénticos a los amparados por los registros marcarios con certificados 49, 8079 y 144.503. Esto es la comercialización de productos de ferretería, lo que podría llevar a los consumidores a acceder a los servicios o productos de del demandado, pensando erróneamente que se trata del origen empresarial, empresarial de la parte demandante.
En cuanto a la clase 6, pues allí se especifica que es en lo que tiene que ver con productos de ferretería metálicos, certificado número 498079, que obra folio 45, eso es la marca mixta, y clase 42 en lo que respecta a servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente los relacionados con productos de ferretería, certificado número 11503, folio 34, también marca mixta. Así, este despacho concluye que en el caso bajo estudio, la parte demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados de los registros marcarios de la parte demandante, los registros mencionados anteriormente, en aplicación de lo consagrado en el literal D del artículo 155 de la decisión andina 486 del año 2000, que habilita al titular de una marca para impedir a terceros a usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, por lo que se considera lo pretendido por la parte demandante en la pretensión primera de la demanda y su pretensión consecuencial. Al respecto también quiero hacer la claridad que pues está la pretensión número 1, su pretensión pues consecuencial, y pues la subsidiaria no se declarará o no se ordenará teniendo en cuenta pues que al declararse o al ordenarse la pretensión principal con su consecuencial no es necesario entonces dar aplicación a la pretensión subsidiaria. Ahora voy a hacer una claridad sobre los daños, que esta pues ya corresponde a las últimas pretensiones de la parte demandante. Establecida la infracción, como se ha mencionado a lo largo de esta sentencia, que efectivamente existió una infracción que efectivamente produce o crea confusión en el público consumidor, vamos a determinar si con ella se causaron daños y también, en caso de ser así, la cuantificación de los mismos. Tal como se estableció por parte de esta Superintendencia de Industria y Comercio en unas sentencias recientes, es decir, en las sentencias número 1600 del 27 de diciembre de 2018 y 001 del 10 de enero de 2019, también de conformidad con el artículo 243 de la decisión 486 de 2000, se han enlistado unos criterios para calcular los perjuicios en temas de propiedad industrial. Dichos criterios se encuentran separados en 3 literales. El primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante. Ello nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, a lo que se refiere o a lo que está aludiendo es a las tipologías de daño, que en el caso del literal A son los tradicionales que ya existían desde el Código Civil. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios de contenido de los artículos B y C también corresponden a tipologías de daño que, a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. Desde este punto de vista, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial. Y se debe aclarar que tanto los daños del literal A como del B y C deben ser demostrados en todo caso, pues de ninguna manera se presumen, así que es carga de la parte demandante aportar la prueba de los mismos. La indemnización de perjuicios en el caso concreto. Para este caso, observa el despacho que del contenido de la pretensión 3.6, de la demanda se desprende que el perjuicio cuya indemnización pretende la parte demandante corresponde a la tipología descrita en el literal C del artículo 243 de la decisión 486 de 2000. Voy a leer expresamente lo que se solicitó en el numeral 3.6 de las pretensiones. Y señala que se condene como consecuencia de la infracción de derechos marcarios a Marco Fidel Restrepo Zapata a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas infractoras haya irrogado a mi agenciada, la sociedad Agrocampo SAS, sujeto de la tasación de perjuicios a su señoría de conformidad con lo reglado en el decreto 2264 de 2014. Y aquí viene lo que nos interesa o que más resalta en este asunto. La mencionada tasación corresponde al precio que el usurpador, bueno, aquí hay un error de digitación que pues se entiende por parte de este despacho que hace relación al demandado, habría pagado por concepto de una licencia de uso de la marca Agrocampo para la venta de artículos de medicamentos veterinarios y concentrados para animales, ya que esta línea de productos es que Agrocampo ofrece medicamentos veterinarios, ferretería y concentrados de animales en carne de atrato. ¿Con esto qué quiere decir?
que el precio al que hace referencia en esta indemnización de perjuicios la parte demandante es el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Eso es lo que hace referencia a la parte demandante en su solicitud de perjuicios y que pues se encuentra en la normatividad anteriormente señalada. En ese orden de ideas, y pues teniendo que pues efectivamente la parte demandante se acogió a la solicitud de indemnizaciones preestablecidas de conformidad con el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, vamos a verificar o a estudiar lo correspondiente a la cuantificación del perjuicio. Ahora, cumplido lo anterior y conociendo que es procedente la indemnización preestablecida solicitado por la parte demandante, para efectos de cuantificar el perjuicio pretendido se procederá a la aplicación al sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues a este se acogió la misma. Con este fin, se recuerda que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.21.2 del decreto 1074 de 2015, abro comillas, en caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca. Asimismo, también el parágrafo de la referida norma señala lo siguiente, abro comillas, para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica, cierro comillas. Partiendo de lo anteriormente expuesto, el despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización. En primer lugar, las pruebas allegadas con el expediente, pues no se encuentra algún tipo de licencia para el uso de las marcas Agrocampo o dadas por parte de la sociedad Agrocampo SAS al señor Marco Fidel Restrepo Zapata, lo que hace que esté demostrado el daño contenido en el literal C del artículo 243 de la decisión 486 de 2000. Segundo, el uso no autorizado de los signos de la demandante se presentó en elementos de papelería, como la factura de venta, como está aprobado, y también en el nombre del establecimiento de comercio de la misma parte demandada. De acuerdo con las anteriores consideraciones, también es preciso recordar que en cuanto a la ubicación o extensión geográfica, pues se usó la expresión en el corregimiento el 7, como se mencionó anteriormente. Entonces, ya aclarado lo anterior, y con fundamento en la normatividad expresada, la demandada, o para la parte demandada, Marco Fidel Restrepo Zapata, será condenado a pagar a la parte demandante, a título de indemnización de perjuicios, la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las marcas infringidas, para un total de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen a la suma de 4.968.696 pesos, pues de conformidad con lo mencionado anteriormente en cuanto a las certificaciones y lo probado en el expediente. Agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y numeral tercero del artículo 366 del Código General del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondiente a esa primera instancia del proceso a cargo de la parte demandada. Para eso se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA 16-1055-4 del 5 de agosto de 2016, específicamente se dará aplicación al numeral 1 del artículo 5 en lo referente a procesos de menor cuantía única instancia, según el cual las agencias de derecho deben corresponder a una suma entre el 4% y el 10% del valor de las pretensiones. De esta manera se reconocerá a favor de la parte demandante el equivalente al 4% del valor de la pretensión manifestada, pues los perjuicios, teniendo en consideración el monto máximo solicitado, que equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así las agencias en derecho se fijarán por la suma de 3.312.464 pesos. Es así como en mérito de lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero,
declarar que el señor Marco Fidel Restrepo Zapata infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta la sociedad Agrocampo SAS sobre las marcas que cuentan con los certificados de registro número 144.503 y número 498079. Segundo, ordenar a Marco Fidel Restrepo Zapata retirar de manera inmediata la expresión Agrocampo del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio. Igualmente deberá proceder de manera inmediata a solicitar la cancelación de dicha expresión en la Cámara de Comercio de Quibdó bajo el número de matrícula mercantil número 4109802. Tercero, ordenar a Marco Fidel Restrepo Zapata abstenerse de utilizar las marcas Agrocampo con certificados de registro número 144.503 y 498.079 o algún otro signo que sea similar o idéntico que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión o asociación. Cuarto, ordenar a Marco Fidel Restrepo Zapata retirar de manera inmediata la publicidad, papelería u otros instrumentos de identificación en donde se utiliza la expresión Agrocampo o cualquier otra que resulte similar o idéntica a los signos distintivos con certificado de registro número 144.503 y 498.079. Quinto, condenar a Marco Fidel Restrepo Zapata a pagar a favor de Agrocampo SAS la suma equivalente a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de 4.968.696 a título de indemnización de perjuicios. La suma deberá ser pagada entre los 30 días siguientes a la notificación de la presente providencia. Sexto, condenar en costas a Marco Fidel Restrepo Zapata. Para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de 3.312.464 pesos, los cuales deberá pagar a favor de Agrocampo SAS. Por secretaría realícese la liquidación correspondiente. Esta decisión se notifica por estrados a las partes. Doctor. Muchas gracias, doctora, pero comedidamente pido una claridad en la sentencia y es en respecto a lo siguiente. Efectivamente se ordena la cancelación del establecimiento de comercio, pero no se establece una fecha, y segundo, que se manifieste que se le diga a la Secretaría la elaboración de los oficios. Hago esa claridad porque ya me pasó en otros procesos, que en el evento de que este señor, dentro del término establecido, no haga el cambio del establecimiento de comercio, entonces la Secretaría de la Superintendencia oficia a la Cámara de Comercio para que se proceda con la cancelación del establecimiento. Gracias. Se me hace referencia entonces, en cuanto al cierre del establecimiento de comercio. En cuanto al cambio del nombre, doctora, se le da un plazo, no sé, 30 días, generalmente se le otorga 30, 45 días, y si para esa fecha no ha hecho el cambio, entonces que la Secretaría despida los oficios para proceder, para que lo ordene la Cámara de Comercio la cancelación del establecimiento. Bueno, como es procedente también la aclaración respecto de la parte resolutiva de la sentencia, el despacho va a hacer la siguiente manifestación. En primer lugar, en el numeral segundo, se manifestó ordenar a Marco Fidel Restrepo Zapata retirar de manera inmediata la expresión Agrocampo del nombre en el que identifica su establecimiento de comercio. Entonces no hay lugar pues a los 30 días, pues se manifestó que es de manera inmediata el retiro de esa expresión en su establecimiento de comercio. Respecto a la solicitud para que se oficie a la Cámara de Comercio, pues esa solicitud tiene que ver con la pretensión número 3.3, que es una pretensión subsidiaria en la que la parte demandante mencionó: en el evento en el que el señor Marco Fidel Restrepo Zapata no cambie el nombre en su registro mercantil, ordenar a la Cámara de Comercio de Quibdó la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio Agrocampo el 7, registrada bajo el número 4109802, propiedad del señor Marco Fidel Restrepo Zapata. Al respecto, en la parte emotiva también de la sentencia, se manifestó que al ser una pretensión subsidiaria, entonces pues ya se concedió la pretensión principal, su pretensión consecuencial. Entonces quien debe retirar esto es el demandado como tal, según la orden dada en el numeral segundo, y por lo tanto no hay lugar a que la Superintendencia de Industria y Comercio oficie a la Cámara de Comercio de Quibdó para que pueda ser retirada o cancelada esa matrícula. Entonces, en ese orden de ideas y hacer esa una pretensión subsidiaria, pues el despacho no accederá a la solicitud de la parte demandante. ¿Es correcto? Sí, doctora, o sea, yo la entiendo, doctora, pero es que para efectos prácticos
si la Secretaría no expide los oficios, desde el punto de vista práctico es imposible yo hacer efectiva la cancelación. Lo que sucede es que no hay lugar, y pues en vista de la aclaración que se solicita, pues no hay lugar a que la Secretaría del Despacho oficie, porque las órdenes son directamente al señor Marco Fidel Restrepo ¿Y si no las Zapata. cumple, doctora? Es de obligatorio cumplimiento, entonces ya estaría... Cumple, ni siquiera ha venido, te aseguro, sí, qué pena. No se preocupe. Pues ya es de obligación, y si acaso pues iniciar ya las acciones pertinentes para el cumplimiento ya de la sentencia como tal. Entonces, básicamente son esas las razones por las cuales no se procederá a la aclaración o a la corrección solicitada por la parte demandante. Como ya ven, doctora, presento recurso. Presento recurso en el sentido de que desde el punto de vista práctico, obviamente procederé dentro del término determinado dentro de la ley a sustentarlo por escrito, pero hago la manifestación o hago mi sustento en el sentido que, como se haya hecho en reiteradas ocasiones, en varias sentencias que hemos manejado con Agrocampo, desde el punto de vista para que se consolide el derecho material, es importante manifestar que, si bien es cierto, el demandante no procede con la gestión, pues sea la superintendencia de un término razonable la que expida los oficios para que se haga ejercer el derecho sustancial, porque de lo pronto pues no todo queda desde el punto de vista formal, y no tiene sentido que yo tenga que iniciar otro proceso para hacer efectivo el derecho. Y muchas gracias. A usted, doctor. Entonces, teniendo en cuenta que la parte accionante presentó recurso de apelación, este despacho procede a concederlo en el efecto devolutivo. También solicitó los 3 días siguientes para pues poder allegar la sustentación o para presentar sus reparos, y en ese orden de ideas, en el momento correspondiente por Secretaría, se remitirá el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. En ese orden de ideas, siendo las 11:06 de la mañana, damos por terminada la presente diligencia. Muchísimas gracias, doctor, por asistir. No, a usted, doctora, muchas gracias.